sus Biblias. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 13 al 17. Primera de Pedro 3, capítulo 3, versículos 13 al 17. Y dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. El sermón del día de hoy se titula, hermanos, presentando defensa de nuestra esperanza. Presentando defensa de nuestra esperanza. Para iniciar, hermanos, el día de hoy quiero citar a Elizabeth Vines, me imagino que se pronuncia así su apellido, y ella comenta lo siguiente: es tentador cuestionar a Dios o decir que no entiende la realidad del dolor humano. Sabemos que Cristo sufrió, pero nuestro dolor y nuestra angustia son muy reales para nosotros y pueden hacer temblar la fe. Cristo comprende la tentación de cuestionarlo en tiempos de lucha, pero también elogia a sus seguidores cuando mantienen la fe mientras sufren. Elogia a sus seguidores cuando mantienen la fe mientras sufren. Sin lugar a duda que enfrentar pruebas, dificultades, problemas, situaciones de salud, problemas económicos, y podríamos hacer una lista quizá más extensa. Y cuando uno enfrenta este tipo de situaciones, la verdad es que es bien complejo. Y es complejo porque finalmente cada uno lo enfrenta bajo su propia experiencia. Experiencia pasada, experiencia personal, bajo el mismo carácter que cada uno de nosotros pueda tener. Y son muchas las veces que viene a nuestra mente y decimos, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué otra vez? Y nos preguntamos y nos cuestionamos y meditamos en eso y le damos vuelta e insistimos en pensar de esa manera. Es parte de la lucha, es parte de la dificultad que en nuestra mente vengan ese tipo de pensamientos. Pero sin lugar a duda que, si bien creo que Dios nos entiende, porque para eso también Cristo vino, aprendió en la humanidad y puede interceder por nosotros conociendo nuestras debilidades, es verdad también que Cristo, que Dios quiere que no tengamos una vista tan corta, en una mirada tan mirando al ombligo, como se dice, de por qué a mí, por qué yo, por qué de nuevo, sino que seamos capaces de mirar, de levantar la vista y decir, ¿para qué Dios? ¿Qué propósito tienes con esto? Sobre todo, hermanos, cuando hay que enfrentar padecimientos por la fe. Veía hace unos días atrás un video que confrontaba una persona incrédula, un personaje que la estaba evangelizando, un hermano, un pastor, no lo sé, y le decía, ¿por qué? O sea, no tiene ni un sentido que yo me arrepienta y si voy a seguir sufriendo. Y en la lógica humana parece muy lógico. ¿Para qué me voy a arrepentir si eso no va a solucionar mi problema de estar sufriendo ahora? Y finalmente es eso, tener la vista muy corta. Y quizás nosotros en su momento la tuvimos antes de llegar al Señor. Pero ya estando en el Señor, nuestra vista no puede ser corta, sino que tiene que mirar hacia el futuro, mirar hacia los eventos del fin de los tiempos, mirando hacia la eternidad, en el cumplimiento de las promesas de nuestro Dios. Entonces, hermanos, no solo debemos
de entender las razones de nuestro padecimiento, sino que debemos ser capaces de argumentar de nuestra fe y nuestra esperanza en el sufrimiento. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. De alguna manera Pedro, en los primeros 3 capítulos y medio, ha mencionado el tema del padecimiento. Lo puso como una razón de por qué debemos soportar a los jefes cuando son difíciles, por ejemplo. Por lo tanto, en esta sección, Pedro profundiza aún más. Podemos decir, Pedro, pero ya lo dijiste, ¿por qué lo vuelves a mencionar? Y esto tiene que ver con, obviamente, su argumento que él va desarrollando a la luz de la carta, donde los capítulos que siguen va a citar nuevamente el padecimiento de Cristo. Pero la sección en la que estamos analizando el día de hoy, Pedro comienza en el versículo 13 con una pregunta que más bien es una pregunta retórica, una pregunta que no tiene una respuesta clara. Uno está acostumbrado a preguntar una cosa y sentir una respuesta inmediata. Por ejemplo, ¿qué vamos a almorzar? Arroz con huevo. Eso sería nuestra lógica, ¿no es cierto? Una pregunta clara, precisa, con una respuesta clara y precisa. Pero la pregunta que Pedro está haciendo en este momento, de cierta manera podemos decir que se responde sola, bajo los argumentos que ya hemos ido estudiando en la carta. Pedro pregunta, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? El bien, Pedro ya lo afinó, ya lo hizo concreto. Y es lo que vimos la semana anterior, donde pedía que todos fueran de un mismo sentir, compasivos, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, etcétera, etcétera. Ese bien, o sea, si ustedes siguen este bien, buscan la vida, citando el Salmo, como lo vimos la vez anterior, apártense del mal, busquen el bien, busquen la paz, síganla. Y en el versículo 12 dice, y de alguna manera aquí tenemos la respuesta que Pedro da a esta pregunta. Porque los ojos del Señor, dice el versículo 12, están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. O sea, los que hacen el bien, los que buscan a Dios, los que buscan hacer la voluntad de Dios, tienen el favor de Dios. Por lo tanto, ¿quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y la respuesta es nadie, porque tienen el favor de Dios sobre ustedes, porque están siguiendo el bien, porque Él está atento a sus oraciones, está atento a lo que están haciendo. Pero con los que están haciendo el mal, el rostro de Jehová está en contra. Por lo tanto, a pesar de que esta pregunta no tiene una respuesta a continuación clara, es decir, nadie, es una pregunta, como decía, se responde sola. Sola entre comillas, obviamente hay un contexto. Entonces, esta pregunta, hermanos, que se responde a la luz del versículo anterior, es una pregunta que reconforta el corazón más que dejar una duda. Porque podríamos preguntar, no hay una respuesta, pero la respuesta, que es obvia a través del contexto, nos alienta. O sea, a pesar de que yo haga el bien y se levanten contra mí, me hagan mal, me maldigan, hablen de mí como un malhechor, como vamos a ver, nadie me va a poder hacer algo. Porque está el favor de Dios sobre mí. Y eso nos debe reconfortar. Porque si eso nos reconforta, no hay nada que lo pueda hacer. Debemos recordar, hermanos, lo que dice el Señor en cuanto al temor. Dejen una marca aquí en 1 Pedro y vamos a Mateo 10. Mateo 10, 28. Mire lo que dice el Señor Jesús. Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, ni siquiera le hagan daño al cuerpo, sino que a los que matan al cuerpo. Mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel
que puede destruir el alma y cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno? Dios. No hay más, ni siquiera Satanás tiene esa autoridad y ese poder. Por lo tanto, ¿a quién debemos temerle? Debemos de temerle a Dios. Debemos de temerle a Jehová, al Señor Jesús, y a nadie más, porque los demás nos pueden matar en el cuerpo, pero nuestra alma no la pueden tocar. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Nadie. Ahora nos podríamos decir, pero pastor, si igual me miran, me apedrean, me miran feo, hay un daño físico, emocional. Pero si nosotros hacemos bien, hermanos, finalmente lo que no va a dañarse es primero nuestra seguridad en Cristo, pero también nos puede dañar nuestra conciencia. Porque frente a los ojos de Dios estamos haciendo conforme su voluntad. Entonces se levante Juanito, Pedrito, se levante Satanás, se levante una horda de personas. Nuestra conciencia, ¿cómo va a estar? ¿O cómo debe estar? Tranquila. Nadie le puede hacer daño, porque perseguimos el bien. Por lo tanto, es ahí donde debemos de mirar y poner nuestros ojos, en las cosas eternas, no en las superficiales, no en las terrenas para evaluar las cosas. No, pero mire, pastor, si yo estoy haciendo el bien y mire cómo me persiguen, es que no es ahí donde hay que poner la mirada. No es eso lo que hay que evaluar. Hay que evaluar cómo está Dios agradándose de mi vida a través de hacer su voluntad. Debemos siempre procurar hacer las obras que Dios nos mandó, como dice Efesios 2:10, que somos nuevas criaturas, hechuras de Él para buenas obras. Esas obras que Él preparó de antemano. Y eso, hermanos, es el bien supremo de nuestra vida. Seguir el bien, hacer las obras de Dios. Por eso Pablo ahí en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que hago, lo que vivo, lo hago por la fe de aquel que se entregó por mí. Entonces Pedro entrega esta pregunta, una pregunta que nos anima, una pregunta que nos hace considerar y mirar hacia la eternidad y no en lo superficial, en lo terreno. Versículo 14. Mas también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia. Recordemos, hermanos, que hacer el bien no es garantía de no padecer. Según de Timoteo 3:12 dice, el que quiera vivir piadosamente en Cristo padecerá persecución. Cuando miramos la parábola de los dos hombres, de los dos constructores, uno que construyó en la arena y otro sobre la roca, a los dos, uno obedeció construyendo sobre la roca, el otro no obedeció. A los dos les vino exactamente la misma prueba. Vinieron ríos, lluvia, golpearon la casa con fuerza. Entonces en la vida cristiana, a pesar de que yo obedezca, van a venir pruebas. A pesar de que yo quiera vivir piadosamente, eso no me hace ajeno a las persecuciones, a los padecimientos. Y siempre debemos mirar el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que siendo y haciendo todo lo que hizo, sanó enfermos, alimentó a miles, trajo palabras de esperanza, una buena noticia, recibió el peor trato de todos, llevándolo a la muerte, la peor muerte de todas. Entonces, debemos tener presente, hermanos, que los sufrimientos deben ser en consecuencia a la justicia de Dios, en hacer lo que Dios quiere que yo haga. Porque cuando pecamos, como Pedro ya lo ha dicho, cuando pecamos y sufrimos por ese pecado, eso es una consecuencia de nuestro pecado, no tiene
ni una gracia, ningún favor, ninguna gloria, porque es la consecuencia de nuestro pecado. Pero cuando sufrimos por hacer el bien, eso agrada a Dios. Y eso nos tiene que traer a nosotros gozo también. Ya lo vamos a ver. Entonces, no debemos olvidar, hermanos, en esta mirada eterna y no superficial o corta, que Dios utiliza toda circunstancia en nuestra vida para hacernos bien. Toda circunstancia. Y además de esto, hermanos, teniendo en mente eso, Pedro agrega una bendición que nosotros tenemos. Como dice a continuación, bienaventurados sois. ¿Cuándo soy bienaventurado? Cuando padecen por causa de la justicia de Cristo. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús ahí en Mateo 5, en el Sermón del Monte? Esto no es algo nuevo y esto lo vemos a lo largo de las Escrituras, hermanos. Pedro no está dando a conocer una nueva situación, pero le está recordando a los hermanos a quienes le escribe, a los dispersados en el Ponto, Galacia, etc., lo que le está mencionando, lo que el Señor Jesús ya había dicho. Mateo 5, versículos 11 y 12. Dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Por lo tanto, hermano, Pedro, como les decía, aquí nos está dando un nuevo argumento, es algo que el Señor Jesús ya había dicho. Bienaventurados cuando mientan, los calumnien por hacer el bien, por vivir conforme a la justicia de Dios. Y en eso hay dicha y gozo. Y nosotros nuevamente pensamos: ¿por qué yo? Pero pastor, ¿cómo gozo y dicha si me están maltratando, me están calumniando, están mintiendo? ¿Cómo eso me va a traer dicha y gozo? Si piensas que no trae dicha y gozo, es porque tu vida está corta. Y no estamos pensando con la mente de Cristo ni agradando a Dios. Porque el que nos da dicha y gozo, o la dicha y gozo que debemos de buscar, es la divina, no la de esta tierra, no la de tener gloria ni gozo basada en situaciones terrenas. Porque la pregunta, ¿el padecimiento, las calumnias, las mentiras que te puedan decir son eternas? La respuesta es obvia, no son eternas. Pero vivir para la gloria de Dios, vivir conforme a lo que Dios establece, ¿es eterno? Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué evaluamos las situaciones conforme a lo temporal y no a lo eterno? Y es esa la razón de por qué muchas veces no encontramos sentido a esto. Entonces, debemos de cambiar nuestra mente, como dice Romanos 12. Renovaos en vuestra mente, para que sepáis, para que aprendáis cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Y cuando hacemos eso, es cuando entendemos que cuando somos o padecemos por causa de la justicia, somos bienaventurados, somos dichosos, tenemos una bienaventuranza. Y además de eso, es porque nos identificamos con Cristo. Nos ponemos en su lugar, no porque necesitamos completar su obra, sino porque es lo que la cabeza recibió, el cuerpo también va a recibir. Como él también se lo dijo a sus discípulos. Entonces, hermanos, Pedro, volviendo a 1 Pedro 3, versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, en consecuencia, están haciendo el favor de Dios, tienen el favor de Dios, nadie les va a hacer daño. Son bienaventurados, tienen gozo, tienen dicha. Por tanto, tengan en cuenta lo que acabo de escribir, dice Pedro. A raíz de lo anterior, por tanto,
en sus vidas, dice Pedro, no os amedrentéis. Por temor de ellos, ni os conturbéis. Amedrentéis, en el griego quiere decir no se asusten, no se pongan ansiosos, no sientan espanto. Conturbéis quiere decir no se angustien, no se inquieten. Dicho de otra manera, no se alteren. Sus vidas, si llega el padecimiento, debería ser tan tranquila como una taza de leche, como se dice el dicho. No se alteren, no se angustien, no se asusten, no se pongan ansiosos. ¿Por qué? Porque al único que le debemos de temer es aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Y gracias a ese que tiene esa autoridad y ese poder, nosotros no debemos de temerle a Él porque tenemos su favor. Pero es el único el que tiene esa autoridad. Los demás no la tienen. Por lo tanto, no debemos de temerle a los demás. Nuestra vida, hermanos, está en paz con Dios. ¿Quién va a poder cambiar esa paz? Si cuando el Señor Jesús ahí en Juan 14 dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no es como la paz que da el mundo. O sea, nada de este mundo puede dar algo similar, porque es una paz eterna. Es una paz que restablece la comunión del hombre con Dios. Y esa es la mayor paz que nosotros podemos tener. Por eso ya no debemos vivir con angustia, porque el propósito con el cual fuimos creados, que es estar en comunión con Dios, ya está restablecido. Por supuesto que luchamos contra el pecado aún, seguimos batallando, pero hay una promesa de que eso va a finalizar en algún momento. Por lo tanto, no debemos de asustarnos, de angustiarnos, de inquietarnos, sino que nuestra vida debe de ser una manifestación de paz, de tranquilidad. Y esto una vez más nos lleva a pensar, hermanos, que nuestra vida debe de evaluarse en función de lo espiritual y no de lo terreno. Porque nos quedamos pegados en lo terreno. Pero pastor, estoy sufriendo. Pero sí, está bien, hermano. Estás padeciendo, también se entiende. Pero ¿dónde estamos poniendo el ancla? ¿En lo espiritual, en lo terreno, en las promesas eternas de Dios, o en lo terreno, en lo temporal? Debemos recordar, hermanos, que la eterna gloria que será en la eternidad no se compara con lo que nos sucede acá. Como dice Pablo, esta leve tribulación momentánea no se compara con la gloria eterna. Esta leve tribulación momentánea, además de ser leve, es temporal. Nosotros la sentimos como si fuera eterna y gigante, pero es porque evaluamos mal las cosas. Entonces, debemos no conturbarnos, no ponernos ansiosos, sino que vivir en paz. Pero hay una cosa más, y es interesante, que quizás no hemos considerado, y que Pedro nos ayuda a considerar. Versículo 15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Cuando hablamos de santificar, muchas veces pensamos en apartar. En santificar es como glorificar. Frente a situaciones de problemas, de dificultades, de angustia, de persecuciones, Pedro nos dice: no teman a los demás, no se conturben, no se pongan ansiosos, sino santifiquen a Dios en su corazón. Santificar quiere decir consagrar o venerar. Entonces la pregunta es: pastor, ¿cómo puedo santificar en mi corazón a Dios si estoy padeciendo? La respuesta es dándole el lugar que corresponde a Dios en tu corazón.
¿Y cuál es el lugar que le corresponde a Dios en mi corazón? Temerle a Él y no a las cosas. Él es el mismo hilo argumentativo que Pedro está siguiendo. Cuando le damos espacio al temor, le damos espacio a la angustia, a la inquietud, Dios sale de nuestro corazón, sale de su lugar. No que sale de nuestro corazón porque Él vive en nuestro corazón, pero deja de ocupar el lugar que debe ocupar. No lo estamos consagrando, no lo estamos santificando en nuestra vida. ¿Por qué? Porque estoy temiendo a otras cosas más que al único que le debo temor. Miren lo que dice Isaías capítulo 8. Versículos 12 y 13. Dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor, y Él sea vuestro miedo. Ven cómo nuevamente las Escrituras nos ayuden a entender que santificamos a Dios en nuestro corazón cuando le tenemos temor a Él, Jehová de los ejércitos. No al pueblo, no a Satanás, no a las circunstancias. A Satanás le tenemos respeto porque es un ser poderoso, pero no temor. Temor a Jehová, el Dios de los ejércitos. Entonces, ¿cómo santifico a Dios en mi corazón? Dándole el lugar que le corresponde, temiéndole, a Él rindiéndole mi vida, a Él rindiéndole mi devoción y no temiéndole a otras cosas, porque Él es el único digno de temor. Que nuestro corazón siempre, hermanos, esté dispuesto a sus verdades, a sus promesas. Entonces, cuando analizamos este tipo de cosas, decimos y nos preguntamos, ¿y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Y decimos, sí, amén, Dios, el Señor, nadie me va a poder tocar. Pero cuando llega la prueba y hacemos esta pregunta, dudamos. Cuando llegamos a los demás y están pasando pruebas, hermano, ¿quién va a poder hacerte daño? Nadie, Cristo está contigo. Pero cuando me toca a mí, parece que la respuesta no es la misma. Eso no es santificar a Dios en nuestro corazón. Y además Pedro agrega, volviendo al versículo 15, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demanda razón de la esperanza que hay en vosotros. Nosotros siempre, hermanos, debemos estar preparados para manifestar el testimonio de nuestra fe. Presentar defensa, como dice aquí el texto, del griego apologian, donde viene apologética, la defensa de la fe, tiene el desarrollo, la idea de una defensa legal. Porque cuando hablamos de defensa, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Quizás los futboleros, la defensa, 4 atrás, 5 cuando el partido es más difícil. O, no me acuerdo cómo, me voy a defender. Voy a buscar un palo para poder defenderme. No. En este pasaje, hermanos, no es sino los golpes. Y por eso hago alusión a lo que significa la palabra apología, que es una defensa legal. ¿Cómo son las defensas legales en la corte, frente a un juez? Discusión, con argumentos. Entonces, cuando Pedro aquí nos dice, para manifestar, estar siempre preparados para presentar defensa, es para presentar sus argumentos a los demás cuando se los pidan. No es para ir a pegarle al que me dice, oye, ¿por qué tú crees? ¿Por qué? No.
Entonces debemos de estar, hermanos, siempre listos para la acción. La acción de presentar argumentos que expliquen la razón de nuestra fe. Recordando que nuestra batalla es de argumentos más que una guerra física. Vamos a segunda carta a los Corintios 10, versículos 3 al 6. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Entonces nuestras luchas, hermanos, no es con armas carnales, sino que son armas espirituales, con argumentos espirituales. Y esta defensa, hermanos, debe presentarse con mansedumbre y reverencia. Mansedumbre quiere decir que debemos actuar de manera gentil y suave. Y reverencia nos enseña que tiene que ser una presentación, una defensa con un profundo sentir de respeto hacia el otro. Pero pastor, me está persiguiendo, me está calumniando, En ninguna parte del texto dice, pero si los persiguen, deja la mansedumbre de lado. El contexto nos manda ya de base a entender que hay una persecución. De hecho, lo menciona más adelante, donde dice en el versículo 16, en los que murmuran de vosotros como de malhechores. O sea, el contexto nos dice que nos están tratando mal. Y a pesar de eso, el mandato de Dios es, háganlo con mansedumbre y reverencia. Y si no me están tratando mal, con mayor razón. Entonces no importa quién lo pida, no importa quién lo esté solicitando, cómo lo esté solicitando, mi respuesta y mi defensa es con mansedumbre y reverencia. Está siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. ¿Cuál esperanza? Versículo 3 del capítulo 1. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Esa esperanza, hermanos, que vimos en el versículo 3 y que hemos ido desarrollando a la medida que hemos ido exponiendo la carta de Pedro, nos hace pensar que esa esperanza se transforma o se debe transformar en un comportamiento que es llamativo a los demás, porque me hace vivir de una manera distinta. Cuando me calumnian, cuando me maldicen, no maldigo, sino que oro por ellos. Busco el favor de Dios de ellos. Cuando me hacen mal, no respondo mal, sino que busco el favor de Dios hacia ellos. Cuando me persiguen y me dicen, ¿y por qué tú haces esto? No respondo mal, respondo con mansedumbre, respondo con respeto. Eso es llamativo, porque ¿qué espera la gente cuando me maldicen, hablan mal de mí, cuando me confrontan? Lo que la palabra de Dios me dice que no haga, golpes, y responder y pagar con la misma moneda. Pero cuando yo actúo conforme a mi esperanza, conforme a la voluntad de Dios, eso es llamativo a los demás. Eso la gente dice, ¿pero por qué? ¿Por qué actúa así? Eso es llamativo. Y eso la gente
lo hace pedirnos razón. Oye, pero ¿por qué tú no le defendís? ¿Por qué no vas y le decís un par de verdades? No. El Señor tenga misericordia. Yo oro por esa persona, etcétera, etcétera. Entonces, esta esperanza, hermanos, que hemos ido desarrollando y que Pedro ha mencionado en varias ocasiones, tiene que transformar nuestro comportamiento. No es bonita la esperanza, Cristo viene, sí, pero tiene que verse reflejada en nosotros, en nuestro diario vivir. De esa manera también vamos manifestando una respuesta. Versículo 16, teniendo buena conciencia. Haciendo el bien, hermanos, tenemos una buena conciencia delante de Dios. No como Adán. Adán tuvo buena conciencia, no tenía buena conciencia porque sabía perfectamente que había fallado a lo que Dios había dicho y por eso se estaba escondiendo. ¿Dónde estás, Adán? No, es que temí porque estoy desnudo. Tenía una conciencia sucia. ¿Cómo está nuestra conciencia delante de Dios? Debemos, hermanos, siempre luchar por tener una buena conciencia delante de Dios, no por una evaluación externa favorable que los demás ven, sino para una evaluación divina favorable. Yo no me comporto de cierta manera para que los demás me vean y digan, oye, el hermano que es santo, que el hermano que es consagrado. Eso puede ser una consecuencia de mi fidelidad a Dios, de mi buena conducta delante de Dios, de mi apego a la voluntad de Dios. Pero no debe ser ese mi norte primero. Esa es una consecuencia de querer vivir para glorificar a Dios. Por eso Pedro aquí cita esta buena conciencia, porque una buena defensa de la fe, manifestando buenos argumentos, debe ir acompañada de un buen testimonio, porque si no, se diluye. No hay argumento que valga. No, ¿por qué tú crees? Porque Cristo murió por mí, me hizo nueva criatura. Oye, pero si igual andáis pegando a tu esposa, le andáis emborrachando, el sábado andáis tirado en la calle. Se diluye todo argumento. Buenos argumentos van acompañados de un buen testimonio. Para que los que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Y este es el propósito, hermano, de un buen comportamiento y una defensa humilde, que ellos sean avergonzados. Ellos van a murmurar, van a calumniar a los creyentes, los van a tratar como malhechores. El mayor ejemplo, nuestro Señor Jesús. ¿Cómo lo trataron? Como un malhechor. Lo calumniaron, lo maltrataron, lo clavaron en medio de dos verdaderos malhechores. La diferencia es que uno se arrepintió y el otro no. Pero dos malhechores de verdad. Cristo no había hecho ningún mal. Así también a nosotros, hermanos. Quizás hoy día, en nuestro país, gracias a Dios, no vivimos situaciones quizás como las que viven en otros lugares donde realmente los persiguen y les dan muerte por decir, creemos en Cristo. Como en Arabia, norte de África o gran parte de África, Medio Oriente, China, entre otros. No vivimos esas situaciones. Pero ¿cuántas veces quizás sin darnos cuenta nos han murmurado, nos han calumniado? Casi nos han tratado como malhechores. Los tiempos que miramos hacia el futuro no necesariamente van a ser mejores porque las ideologías, los pensamientos se están levantando en contra de Dios. Eso obviamente es toda una preparación
para el cumplimiento del propósito de Dios con respecto al fin de los tiempos. Entonces, ¿dónde es que van a ser avergonzados aquellos que calumnian, aquellos que mienten, que nos tratan como malhechores? Primero, sin lugar a duda, van a ser expuestos cuando se presenten los argumentos. Porque ¿cuáles son sus argumentos? Mentiras, son calumnias. Entonces, cuando se presentan argumentos sólidos, ¿qué sucede? Avergonzados. Y eso obviamente los avergonzará. Ahora, siempre lo más probable, hermanos, es que en medio del debate siempre gane el que nos esté acusando. Por distintas razones. Pero eso no quiere decir que nosotros no debamos presentar buenos argumentos. Porque al fin del día, si no es avergonzado en ese momento, sí va a ser avergonzado para la manifestación de Cristo. Y cuando digan, oh, este canuto fanático, este loco cristiano, tenía razón. Era verdad que Cristo venía. Era verdad que lo que él decía respecto a la Biblia había que se cumplió. Y va a ser avergonzado. Por lo tanto, nuestra esperanza no es que nosotros lo avergoncemos por nuestro argumento, sino que Dios se va a encargar de avergonzarlo. Porque Él es el que va a vindicar nuestras vidas. Por eso nos enseñaba Pedro, dejen las cosas en manos de Dios, porque Él va a actuar justamente. Y si necesita avergonzar a alguien, lo va a hacer de la manera justa. No teñido de pecado como lo podríamos hacer nosotros. Por eso, una vez más, hermanos, debemos de tener una mirada más larga de los eventos y no tan corta y temporal. Versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Pedro en este resumen, entre comillas, afirma o reafirma la verdad general que ha estado dando a través de las cartas. Como le dijo en 1 Pedro 2:20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Lo mismo, pero dicho con otras palabras. Entonces, hermanos, toda nuestra vida tiene que vivir bajo la voluntad y la soberanía de Dios. Dios permite el sufrimiento porque por medio de ese sufrimiento en nuestra vida se obtienen beneficios que de otra forma no se pueden obtener. Cuando andamos con gozo, con alegría, sin problemas en nuestra vida, ¿es más fácil o más difícil orar? Debería ser más fácil, pero la verdad es que cuando estamos con gozo, tranquilos, sin dificultades, nos olvidamos de orar. Pero como se dice, cuando vienen los problemas, las rodillas se doblan solas. Entonces vemos, hermanos, la realidad que muchas veces el sufrimiento, los problemas son necesarios en nuestra vida. Y justamente es eso lo que Pedro ya ha mencionado en el capítulo 2. La fe más valiosa que el oro es purificada a través de las pruebas del fuego. Por lo tanto, las pruebas que nosotros, los padecimientos, aunque sean a causa de vivir en justicia, son en beneficio mismo de nosotros. Dios tiene un propósito que cumplir a través de los padecimientos. Y si lo permite, es porque Él es soberano. Y por eso Pedro dice, si es así la voluntad de Dios. Porque si no es la voluntad de Dios, no vamos a sufrir, no vamos a padecer. Tenemos otra historia, Job. ¿Era la voluntad de Dios que Job sufriera? Sí. Porque si no hubiese sido la voluntad,
A Satanás le hubiese dicho, no lo toques, no le hagas nada. ¿Y Satanás qué hubiese hecho? Nada, porque no tenía la autoridad ni el permiso de parte de Dios. Job, que era perfecto, recto delante de los ojos de Dios, considerado como ninguno en ese momento, ¿qué es lo que dice al final? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pero si era perfecto, Dios lo consideraba, pero aún así, Job no era perfecto. Le faltaba conocer más a Dios. Y a través del sufrimiento, a través de la aflicción, llegó a un mejor nivel de conocimiento y entrega hacia Dios. Pues a pesar de que el texto termina cuando dice esas palabras, podremos concluir que el Job del principio era menos que el Job del final, porque conocía mejor a Dios. Cuando padecemos, hermanos, Dios hace su voluntad, y esos sufrimientos no es que completen o hagan más segura nuestra salvación, pero sí hacen más firme el carácter de Cristo en nosotros. Los sufrimientos son una herramienta de Dios para forjar justamente el carácter de Cristo en nosotros. Por lo tanto, hermanos, ¿cuán preparados estamos para preparar defensa de nuestra esperanza? Debemos siempre procurar que lo que se nos enseñe produzca en nosotros convicciones, no solamente un conocimiento, no solamente que se llene nuestra mente, sino que convicciones, bases sólidas, que en el futuro nos permitan decir, yo creo esto por esta razón, porque aquí el versículo dice, porque la palabra de Dios dice, y es algo que de alguna manera Pedro también nos ha enseñado. ¿Cuántas veces a lo largo de estos 3 versículos Pedro ha dicho, porque las Escrituras dicen, porque escrito está? Esas convicciones tienen que estar en nosotros. Sin convicciones, sin base bíblica, no hay argumento que pueda ser sólido para la defensa de la fe. Porque las experiencias son bonitas, son experiencias personales, pero lo seguro, como el mismo Pedro lo menciona después, yo estuve ahí en la transfiguración de Cristo, pero tengo la palabra profética más segura. Ahí es donde tienen que estar nuestras convicciones. Por lo tanto, hermanos, forjemos en nosotros pilares sólidos de conocimiento bíblico. ¿Cómo se construye una casa? ¿Se compran 4 murallas y se paran? No, ladrillo por ladrillo, ladrillo por ladrillo. Que cada enseñanza ponga un ladrillo más en esos pilares sólidos de nuestro conocimiento de Dios, de su voluntad, para que cuando sea necesario, esos pilares nos permitan entregar una razón sólida de nuestra esperanza. Que Dios les bendiga. Invito a inclinar su rostro y oremos. Padre Santo, te agradecemos en esta mañana por tu palabra, porque nos enseñas y nos llamas a la acción en cuanto a defender nuestra fe frente a las situaciones difíciles que nos toca vivir. Dios amado, ayúdanos para poder tomar tu palabra, vivirla, pero también forjar esas convicciones en nuestra vida, para presentar razones a quien demande. Siempre, Dios amado, mirando a nuestro Señor Jesús, ejemplo de mansedumbre, de respeto, y poder, Dios amado, vivir siempre a la luz de tu soberanía en nuestra vida. Te damos gracias en esta mañana, te bendecimos, te glorificamos, te queremos honrar cada día y en cada instante. Te damos gracias a través de tu Hijo Jesús.